quiero, mis amados, compartir con ustedes un tema al que he titulado No te preocupes, Dios está en control. No te preocupes, Dios está en control. Dele un aplauso ahí al Señor. Con frecuencia, la mayoría de nosotros nos desesperamos cuando las cosas no están bajo control. Cuando no tenemos las cosas bajo control, nos preocupamos, nos angustiamos. Esas cosas pueden ser la salud. Me duele aquí, no sé qué será. Eso genera angustia. Y por lo general siempre nos vamos a lo peor, un desenlace fatal. Pero también puede ser las finanzas. Lo que está fuera de nuestro control pueden ser las relaciones familiares. Inclusive, por no tener el futuro asegurado. Para algunos, el no tener el control de algunas áreas de su vida sencillamente les genera una angustia mortal. Sin embargo, mis amados, no siempre podemos tener todas las cosas bajo control. Hay algunas inclusive que creemos tener bajo control y de manera intempestiva se salen de control. Y todo eso nos genera angustia. Pero la buena noticia para usted que está preocupado, porque algo en su vida está fuera de su control, es: no te preocupes, porque nuestro Dios siempre tiene todo bajo control. Alabado sea su nombre. Permítame sustentar lo que estoy diciendo por la palabra. Y para ello quiero citar un libro de la Biblia que es muy peculiar. Estoy refiriéndome al libro de Esther. Y la razón por la que digo que este libro es muy peculiar es porque este es uno de los dos libros de la Biblia donde no se menciona por ninguna parte el nombre de Dios. Pero a la vez no hay otro libro como este donde se vea más clara la providencia divina. No se menciona el nombre de Dios en el libro de Esther, pero es un libro donde se ve la mano de Dios actuando en cada detalle, aún en las cosas más mínimas. Y es por eso que denominamos la providencia de Dios en el libro de Esther. Es por ello que me gusta mucho esa canción, Cuando Dios queda en silencio, es porque está trabajando. Acompáñenme pues a mirar ese actuar providencial de Dios en esta maravillosa historia bíblica. Esta historia de la cual quiero hablarles ocurrió entre los años 485 al año 465 antes de Cristo. Sucedió por allá en la antigua Persia, hoy conocida como la famosa nación de Irán. Cuando usted escuche hablar de Irán, acuérdese, los persas, era la nación persa. Ese vasto imperio persa, que se extendía desde el continente africano, tomaba parte de la India, inclusive parte de Europa.
para los que se estarán preguntando, ¿y cómo fue que los judíos fueron a dar por allá? Permítame explicarle cómo fueron a dar allá. Todo comenzó en el año 586 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, la tomó y se llevó cautivo a toda la población de la nación de Judá a Babilonia. Estando los judíos allí en Babilonia, la gran Babilonia de Nabucodonosor, después de cierto tiempo ese imperio babilónico cayó en manos de los medos, la nación de Media. Así que los medos se tomaron el control de Babilonia y ya desaparece el nombre de Babilonia. Y luego ellos hicieron una alianza con los persas y ya conocemos entonces el imperio medo-persa. Pero luego desaparece el nombre de medo-persas para quedarse simplemente con el reino de los persas. Babilonia, medo-persa, ahora Persia. Cuando ya todo ese vasto imperio es conocido como el reino de los persas, sucede la historia de la cual quiero compartirles en esta hora. Ascendió al trono de Persia un rey llamado Asuero. Algunos de los cortesanos estaban conspirando para matar al rey Asuero. Y el rey Asuero, queriendo congraciarse con los cortesanos, con los que estaban ahí en la corte, después de 3 años de estar él en el reinado, decidió entonces hacerles un gran banquete. Un banquete que duró 7 días. Comida, trago, de todo, gratis. Y mientras se realizaba el banquete, el rey Asuero decidió honrar a uno de sus líderes. Decidió nombrarlo como su primer ministro y escogió a Amán como ese primer ministro. Este nuevo primer ministro la emprendió contra un judío llamado Mardoqueo. En vez de disfrutar la honra que estaba recibiendo, usó su poder para ir en contra de ese judío, Mardoqueo. ¿Y cuál era la razón? Aunque el rey había dicho que todos, cuando pasara Amán, deberían postrarse, arrodillarse, como lo hacían cuando pasaba él, el rey. Para Mardoqueo, el arrodillarse delante de Amán o del rey o de quien fuera no era una opción. No había la más mínima posibilidad que él se arrodillara delante de Amán, porque como un judío devoto, eso iba en contra de las leyes, iba en contra de sus convicciones, pues él había aprendido que solo delante de Dios el ser humano se debe postrar. Entonces, perfectamente podríamos ver la actitud de Mardoqueo como una actitud soberbia, pero nada más lejos de la realidad. Era un asunto de convicciones, era un asunto de sus creencias, lo que aprendió desde pequeño, lo que aprendió de Dios. Este hombre estaba dispuesto a morir si era necesario por sus convicciones. Eso me parece muy interesante.
Alguien que está dispuesto a morir por sus convicciones. Alguien que no está dispuesto a negociar sus convicciones. Este Mardoqueo tenía referencia de lo que ya 3 compatriotas suyos habían hecho en el pasado. Y estoy hablando de Sadrad, Mesad y Abed-nego. Estos 3 jóvenes que frente a un decreto real de que al momento que sonaran unos instrumentos, todo el pueblo tenía que postrarse, tirarse de rodillas para adorar la estatua de Nabucodonosor que éste había levantado. Sadrad, Mesad y Abed-nego, ante ese decreto, ellos dijeron: no. Está en contra de nuestros principios. Está en contra de mis convicciones. Solo hay uno digno de adorar, y ese es mi Dios. Por lo tanto, delante de ninguna estatua me voy a postrar. Lo que quiero hacerle ver, hermanos, que el asunto de Mardoqueo no era un asunto personal con Amán, era un asunto de convicciones. Él había sabido lo que habían hecho Sadrad, Mesad y Abed-nego. Que cuando el rey Nabucodonosor sacó el decreto, cuando suenen los tamboriles, todo el mundo en mi reino tiene que postrarse, y el que no se postra será lanzado a un horno de fuego ardiente. Cuando sonaron los tamboriles, se veía la plaza. Y no solo en la capital, en todas las provincias en ese momento, todo el mundo de rodillas. Pero a lo lejos se veía a 3 jóvenes de pie: Sadrad, Mesad y Abed-nego. Algunos, tratando de salvarlo, dijeron: oiga, póstrense. ¿Acaso ustedes no han escuchado el decreto real? Sí, lo hemos escuchado. ¿Y por qué no se postran? Solo delante de nuestro Dios nos postraremos. Y ahí están los 3 muchachos. No era un asunto otra vez de rebeldía. Era un asunto de convicciones. Vamos a leer la palabra, no sin antes decirle, mis amados, que estos días demandan hombres y mujeres de convicciones firmes, como Sadrad, Mesad y Abed-nego. Hombres que no vendan sus convicciones, que no las negocien. Estos estuvieron dispuestos a morir si era necesario antes que ceder. Leamos el texto bíblico, Esther capítulo 3, versículos 8 al 13. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de la de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo:
la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo, para que haga de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Apoderarse de sus bienes. Al leer lo que originó la animadversión de Amán hacia Mardoqueo, fácilmente podríamos atribuirlo a una actitud obstinada de parte de Mardoqueo. Pero cuando uno conoce un poco acerca de la ley de Dios, fácilmente llega a la conclusión, repito, de que el problema no era de obstinación, sino más bien de convicción. El no postrarme delante de Amán no es que quiera desafiar su autoridad, es que por convicción nosotros no nos postramos sino delante de Dios. A algunos nos cuesta un poco más entender eso de morir por las convicciones, ya que estamos viviendo en una sociedad líquida, una sociedad para la cual es irrelevante lo eterno, una sociedad para la cual lo bueno es algo relativo. Vivimos en una sociedad donde todo es relativo. Depende de las circunstancias. En este momento sí, pero en el otro momento no. Y por eso, cuando aparece alguien de convicciones firmes, se le toma como un obstinado. Algunos, cuando nos toca fijar nuestra posición como cristianos, por eso mismo que se está viviendo en nuestra sociedad donde todo es relativo, entramos en conflictos. Cuando prediqué sobre el aborto, algunos me dijeron: pastor, esos temas hay que manejarlos con más prudencia. ¿Cuál prudencia? La prudencia es callar ante lo que bíblicamente está mal. ¿Cuál prudencia? Pero la relatividad con que nos está envolviendo esta sociedad nos lleva allá. Bueno, pues entonces, pero no podemos olvidar lo que dijo Jesús en Juan 15, 18 y 19. Póngalo en pantalla, por favor, Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo,
Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo ¿qué? ¿El mundo qué? El Señor dijo, yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Nuestra misión no será fácil. En esta misión no vamos a tener un camino de flores, de rosas por el cual nosotros vamos a transitar en este mundo donde nuestras costumbres, donde nuestros principios chocan con la filosofía actual. Vamos a tener dificultades. Y como para que nadie se llame a engaño, Jesús no los advirtió. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. No temáis. En los días de Mardoqueo, él tenía claro que por causa de su nacionalidad, por causa de sus creencias, lejos de ser amado, sería aborrecido. Pero aún así, no estaba dispuesto a negar su identidad, ni a negociar sus convicciones. Él lo sabía. Los persas tenían gente de muchísimas naciones. Por eso el decreto en la lengua de cada uno, porque habían conquistado gente de muchas naciones. Pero el mayor problema lo tenían con los judíos, porque los demás se dejaban culturizar. Los demás se dejaban imponer las leyes, las normas de Persa. O Persia. Pero no así los judíos. Estos estaban dispuestos a morir por sus convicciones. Y por eso entonces es que encontraron esa dificultad. Y me preguntaba, ¿cuánta falta le hace a nuestra sociedad hombres como Mardoqueo, que no venden sus principios ni sus convicciones? A esta sociedad líquida en que estamos viviendo le hace falta unos hombres y unas mujeres como Mardoqueo, que estén dispuestos a defender lo que creen. ¿Cuánta falta le hace a nuestra sociedad? Hombres y mujeres como Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron dispuestos a desafiar el decreto del rey, aunque ello significara ser lanzados al horno de fuego ardiente, antes que adorar la estatua de Nabucodonosor. ¿Cuánta falta nos hace hombres y mujeres así? Amados míos, si después que yo termine este mensaje, usted no recuerda nada de lo que he dicho y de lo que voy a decir, no importa. No importa siempre y cuando usted recuerde esto que le voy a decir. Que no se le olvide ni hoy ni nunca. Si nosotros nos la jugamos por Dios, Dios se la juega por nosotros. Se lo repito. Si nosotros nos la jugamos por Dios, Dios se la va a jugar por nosotros. Eso es una realidad, mis amados. Aunque a veces pareciera que Él no estuviera escuchando nuestra súplica. Recuerde siempre, cuando Dios queda en silencio, ¿es porque qué? Cuando Dios queda en silencio, es porque está trabajando.
No es que, pero estoy clamando al Señor y no responde. El que no te responda no significa que no está obrando. Él está obrando. Aunque ores y digas, pero no siento nada aquí, no importa. No es un asunto de que sientas o no sientas. Es un asunto de que está en su palabra. Y primero dejan de ser el cielo y la tierra antes que su palabra deje de cumplirse. Y Él ha dicho a pie juntilla que si tú le honras, Él te honrará, porque Dios honra a los que le honran. Aleluya. Me preguntaba, ¿cómo se sentirían Sadrach, Mesach y Abednego cuando se la jugaron por Dios, quedándose de pie y todo el mundo en el imperio de rodillas, y ellos se la jugaron por Dios? Sin embargo, vinieron los soldados y lo llevan al rey Nabucodonosor. Tal vez la preocupación, ¿por qué Dios permitió que nos trajeran al rey? Y delante del rey, el rey les pregunta, ¿es cierto que ustedes no adoraron la estatua conforme estaba establecido? Y ellos tienen que decirle, sí, rey, es cierto, no la adoramos. Y el rey, queriendo darles una segunda oportunidad, les da esa oportunidad, pero ellos dicen, no la necesitamos. Se la siguieron jugando por Dios. Sin embargo, el rey, ahora molesto, llama a sus verdugos, tómenlos, calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado y láncenlos. Y los toman y los van a lanzar, tal vez en medio de su angustia. Nos la jugamos por Dios, pero Dios no ha hecho nada. Pero Dios está permitiendo que nos lancen al horno de fuego. Cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando esos verdugos los lanzaron al horno de fuego y ellos cayeron allá, ya el Señor estaba en el horno esperándolos para guardarlos y protegerlos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor no se tarda. Él tiene todo milimétricamente calculado. Ya Él estaba allí. La pregunta, ¿para qué les permitió llegar tan lejos? ¿Para qué les permitió vivir esa angustia? Para mostrar su gloria y su poder. Mira lo que pasó cuando ellos cayeron al horno de fuego. Y esto para decirte, a veces Dios nos permite pasar un poquito de angustia, de aflicción, para que la gloria sea mayor. Para salvación de muchos. Para que otros conozcan su gloria y su poder. Miren esta historia, el por qué y para qué Dios le permitió a estos muchachos llegar hasta ese extremo de caer al horno de fuego. Póngame en pantalla el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 24 al 30, por favor. Daniel 3, 24 al 30. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó cuando los muchachos cayeron al horno y lo vio caminar dentro del horno y vio que el fuego no les estaba haciendo nada. Mira lo que pasó. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No semejante, era el mismo hijo de Dios que se metió al horno para proteger a los que se la habían jugado por él. Seguimos leyendo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Denle el mejor de los aplausos al Señor. ¿Sabe para qué Dios le permitió a estos muchachos llegar a ese punto? Llegar al horno. Para que este hombre, el más poderoso del mundo en aquel momento, Nabucodonosor, tuviera que reconocer que aunque él era el hombre más grande del mundo, había uno más grande que él, y ese se llama Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Entonces el rey engrandeció ¿a quiénes? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Que nunca se les puede olvidar. Si tú te la juegas por Dios, Dios se la juega por ti. Si tú te la juegas por Dios, Dios se la juega por ti. El texto dice que entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Sadrach, Mesach y Abed-nego se la jugaron por Dios, quedándose de pie y no postrándose delante de una estatua, no adorando una estatua. Dios no podía ser inferior a lo que ellos hicieron. Ahora el rey los engrandece, pero ahora el rey reconoce que no hay otro Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Mis amados, si nos la jugamos por Dios, Dios se la va a jugar por nosotros. No importa el lugar donde estés, no niegues tu identidad. Si tú niegas tu identidad, Dios no está obligado a respaldarte. Si tú hablas con certeza, ¿quién eres? Si tú hablas con certeza de tus convicciones, Dios está comprometido contigo en respaldarte, y seguramente en tu vida ocurrirá lo que ocurrió con Sadrach, Mesach y Abed-nego, que por causa de su fidelidad fueron prosperados, porque Dios honra a los que le honran. En el caso de Mardoqueo, la intervención divina no fue menor. Ese malvado de Amán, quien con argucia hizo firmar al rey un decreto donde el día 13 del mes 12, el mes de Adar, todos los judíos serían exterminados en un solo día. Todos los judíos que habitaban en las 127 provincias de Persia.
Recordemos que toda la nación de Judá fue llevada a Babilonia y que Persia es la misma Babilonia en manos de otros gobernantes. Y aunque si bien es cierto que unos cuantos habían regresado a Judá, mucha gente, muchos judíos estaban allí en lo que es ahora Persia. Y todos en un día iban a ser exterminados. Ese decreto tenía el sello del rey. Había una ley en Medo-Persia y por eso se hablaba de según las leyes medo-persas. Y era que un decreto real que tuviera el sello del anillo del rey no podía ser revocado, no podía ser echado para atrás, ni por el propio rey. Si el rey había afirmado que su mamá debía morir, así se arrepintiera después, tenía que morir, porque era según la ley de Media y de Persia. Cuando Amán, ese malvado hombre que aprovechó el poder para destruir, para dañar, tiene el decreto firmado, dice: ya está. Esto no lo impide nadie. La destrucción de Mardoqueo y toda su nación en un solo día, nadie la puede parar. Por eso mandó cartas a los príncipes de las provincias, a los capitanes del ejército: organícense bien, porque el día 13 del mes 12, el mes de Adar, no puede quedar vivo un solo judío. Va a haber una mortandad y él lo está disfrutando. Porque es que ya está el decreto firmado. Porque es que ya no se puede echar para atrás. Con lo que no contaba el malvado de Amán es que cuando Dios está de por medio, todo es posible. Y yo quiero que usted mire cómo es que Dios actúa, porque lo que pasó en esta historia es lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. A veces estamos orando y estamos desesperados, angustiados, porque no vemos que está pasando nada. Aunque aparentemente nada esté pasando, quiero que sepas, sí está pasando. Solo que Dios obra de manera que no podemos entender. Solo que Él obra en el silencio, pero está obrando. Mira, Amán odiaba tanto a Mardoqueo que dijo: no me aguanto, no, a ese lo voy a matar antes del día 13 del mes 12. El día 13 del mes 12 van a morir todos los judíos, pero a este lo mato ya. Y decidió ir muy temprano al palacio del rey. Pero esa noche se le fue el sueño al rey Asuero. Paréntesis: cuando se le vaya el sueño en la noche, no reprenda al diablo. A veces es Dios que nos está llamando para hablarnos, para decirnos algo, para hacer cosas. Aprovechemos ese tiempo para orar, para meditar, y yo le aseguro que vienen las ideas más maravillosas en esos momentos cuando Dios nos despierta. Y a este hombre se le fue el sueño y comenzó a dar vueltas y no podía dormir. Y llamó a sus escribas. Que entren los escribas. Busquen el libro de las crónicas. Léanme en algo allí para ver si me duermo. ¿Dónde leemos, rey? Donde sea, abra ahí al azar. Y abre hacia al azar. ¿Y dónde creen que abrió? Justo comienza a leer el escriba y dice: en el capítulo 6
dice, el día tal, a la hora tal, el judío Mardoqueo hizo saber a través de la reina Esther una conspiración para matar al rey Asuero. Y el rey, oh sí, me acuerdo de ese incidente. Me acuerdo que me querían matar y tocó tomar algunas decisiones. Pero el rey dijo, sigue leyendo. Quiero saber qué se hizo en favor de ese que denunció la conspiración. Y lee. No se hizo nada por él, rey. No se hizo nada por ese hombre. No puede ser. Y en eso dice él, ¿quién está en el patio? Y justo cuando él pregunta quién está en el patio, viene entrando Amán. Y le dicen, es Amán que acaba de llegar, que quiere hablar contigo. Iba precisamente a pedir permiso para ahorcar a Mardoqueo. Y el rey dijo, háganlo pasar. ¿Sí ve cómo va todo coordinado? Esa es la palabra, dígalo fuerte. Dios está en control. Aunque parezca que nada está pasando, Dios está en control. Cuando él entra, pasa. Amán, ¿qué crees que se puede hacer para honrar a lo bien? De pronto no dijo a lo bien, pero ¿qué crees que se puede hacer para honrar a alguien a quien el rey quiere honrar? Y dice el texto, y Amán dijo en su corazón, ¿a quién querrá el rey honrar más que a mí? Y de inmediato le dijo, rey, pues hay que hacerle algo bien, estupendo. Que se vista a esa persona con tus vestidos reales, los que tú te pones para eventos especiales, con ese vestido. Que se le traiga el caballo en el que tú te montas y haces tu paseo por las plazas para esas ocasiones especiales, el caballo más costoso que tienes. Y la corona que tú te pones, que se la pongan a él. Y que uno de los líderes más prominentes vaya con ese caballo y le dé vuelta por toda la plaza y vaya pregonando, así se hará al hombre al que el rey quiere honrar. Y que le den la vuelta por toda la plaza. Y el rey dijo, me parece magnífico. Haz exactamente como has dicho, sin omitir una sola cosa con el judío Mardoqueo. Es que Dios honra a los que le honran. Y de verdad que siempre he querido y daría lo que no tengo por ver a Mardoqueo, por ver a Amán gritando, así se hará al hombre al que el rey quiere honrar. Si tú te la juegas por Dios, Dios se la juega por ti. Pero no termina el asunto allí. Ahora sí que Amán tiene más odio por ese Mardoqueo. Lo había humillado tener que él, el ser el primer ministro, dándole una vuelta por toda la plaza a un judío que él aborrecía tanto. Pero las cosas con Dios son a otro precio. Esther había invitado al rey a un banquete y luego invitó a Amán, solo los dos. Y Amán le dice a la esposa, estoy invitado a un banquete con el rey, solo los dos. La reina nos invitó a los dos, somos los más grandes del imperio. Y no les voy a hablar del primero, voy a hablar del segundo por cuestión de tiempo. El asunto es que el rey le dijo a la reina, bueno, tú has hecho todos estos banquetes,
Seguramente tienes una petición que hacerme. Haz tu petición, porque hasta la mitad de mi reino te daré. Y es cuando ella dice, es que mi pueblo va a ser exterminado. Alguien malvado quiere la destrucción de mi pueblo. Y el rey dijo, ¿quién? Y ella dijo, este malvado de Amán. Cuando el rey escuchó eso, se turbó, porque tenía mucho aprecio por Amán. Pero también le indignó que este hombre a quien él había honrado usara el poder no para el bien, sino para el mal. Entonces el rey está en una disyuntiva y salió de la habitación, se fue al patio caminando. ¿Qué hago? Yo debo castigar la acción de Amán, pero lo aprecio. Y cuando el rey subió, Amán, que está ahora preocupado por su vida, se tiró sobre la reina a suplicarle, por favor, habla por mí al rey, que no me mate. ¿Y sabe lo que interpretó el rey cuando vio a Amán sobre la reina? Ah, ahora vas a violar a mi esposa en mi propia casa. Y el rey se indignó y dijo, sáquenlo de mi presencia. Y le pusieron una capucha y lo sacaron. Pero de nuevo, lo que quiero es que usted mire los detalles. El rey sale en ese momento. Amán se tira a suplicar por su vida. Y atina el rey a entrar cuando él está en esa acción confusa. Y mira lo que interpretó. Dios estaba obrando. En cada cosa Dios estaba obrando. Cuando le ponen la capucha y lo sacan, y el rey dice, hay que darle muerte. Un eunuco dijo, rey, él tiene en su casa una horca de 50 codos que había preparado para ahorcar a Mardoqueo. Y el rey dijo, ahórquelo ahora allí a él, en la horca que había preparado para Mardoqueo. Porque Dios, ¿qué? Porque Dios, ¿qué? Mis amados, tal vez en tu vida están sucediendo cosas que no entiendes. Has orado y parece que no hay respuesta. ¿Sabes por qué? Según tú, Dios ha demorado. Para Dios no está demorando. Está esperando el momento exacto. El momento exacto de Dios para Sadrach, Mesach y Abednego fue el momento cuando los lanzaron. Apenas los lanzaron, ahí estaba la mano de Dios para sostenerlos. Él está esperando el momento justo en tu vida. Si tú te la juegas por Dios, Dios se la juega por ti. Dios no es injusto. Tú no eres más fiel que Dios. Tú no eres más justo que Dios. Si tú has dado todo por Dios, Dios dará todo por ti. Dios dará todo por ti.